Listo, ya arrancó aquí a grabar, entonces pues nada, hoy vamos a trabajar entonces como acordamos la clase anterior, vamos a trabajar más problemitas de probabilidad, vamos a hacer algunos ejercicios más, algunos problemitas más en la primera parte y luego le damos espacio, hay tipo 11 y 20 a la actividad evaluativa, entonces vamos a hacer varios ejercicios en este ratico y pues luego nos pasamos a la evaluación para que la trabajen entonces y me la suban a la plataforma. Entonces vamos a compartir pantalla inicialmente y vamos a trabajar entonces sobre los ejercicios que teníamos pendientes, bueno, que estábamos haciendo la semana anterior y vamos a trabajar hoy unos nuevos. Entonces, por favor, me confirman ahí si están viendo la presentación. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces la semana pasada estábamos haciendo problemas, estábamos aplicando lo que habíamos visto, todos esos conceptos teóricos que estábamos trabajando a la resolución de problemas, a la aplicación en la solución de problemitas. Entonces tenemos por acá algunos problemitas. Antes veíamos la clase pasada, por ejemplo, este es el de la baraja, este lo hicimos la semana anterior. Entonces nos decía que tenemos una baraja de 40 cartas y la probabilidad de el experimento era sacar una carta o elegir una carta. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar un bastos? Entonces decíamos que en la baraja habían 10 cartas de bastos y en total eran 40. Entonces la probabilidad era de 10 sobre 4, o de 10 sobre 40, perdón. Casos favorables sobre casos totales, entonces me daba 10 sobre 40, que era un cuarto, 0,25, y multiplicado por 100 para expresar el porcentaje, entonces era una probabilidad del 25% de obtener una carta de bastos, decíamos esa vez. La otra era cuál la probabilidad de sacar un as. Pues la baraja tiene 4 ases, uno por cada palo. Entonces era 4 sobre 40, porque en total eran 40 cartas. Daba 0,1. Recordemos que la probabilidad siempre nos va a dar entre 0 y 1. Nunca nos puede dar ni más ni menos. Siempre va a dar un valor que está contemplado entre el rango entre 0 y 1. Y para expresarlo en porcentajes, como normalmente se presentan las probabilidades, lo multiplicamos por 100. En este caso nos daba el 10%. Y el último evento que se evaluaba era sacar unas de bastos. Entonces, pues cuántas cartas que tiene la baraja son ases de bastos, que solamente hay una. ¿Quién llegó por acá? A ver, dentro, listo. Una sola, listo. Una sola de 40. Entonces, pues nada, uno dividió entre 40, hacíamos la operación del cálculo matemático y obteníamos entonces 0,025 y al multiplicarlo por 100 para llevarlo a porcentaje nos daba el 2,5%. Entonces, la probabilidad de sacar unas de bastos, sacando una carta de la baraja, es del 2,5%. La probabilidad de sacar un as es del 10%. La probabilidad de sacar una carta de bastos es del 25%. Entonces, era el ejercicio que veíamos la clase pasada. Hablábamos también, este era el modelo empírico, entonces nos decían por acá que sospechamos que un dado estaba cargado y lanzábamos 100 veces ese dado y obteníamos estos resultados o aquí llegó Cristian, en un segundo lo aceptamos, aquí llegó alguien más, llegó Caterine, listo, ahí van llegando. Entonces lanzábamos el dado 100 veces para comprobar si efectivamente estaba cargado o no estaba cargado y obteníamos que de esos 100 lanzamientos el 1 cayó 20 veces, el 2 30, el 3 15, el 4 15, el 5 10 y el 6 10. Acá podíamos ver que el dado estaba cargado hacia el número 2, se repitió mayor número de veces. En condiciones normales pues deben ser muy parejos los resultados. Buenos días para los que acaban de entrar, qué pena. En condiciones normales, pues debería estar repartido equitativamente la distribución de los resultados en ese dato. Entonces, pues nada, calculábamos la probabilidad de que cayera cada una de las caras del dado y podíamos observar, ya calculando probabilidades, aquí en la tabla, pues ya podemos ver que el 2 es el resultado que más se repetía sobre todos los demás con mucha ventaja, mucha diferencia. Y al hacer los cálculos, entonces calculamos la probabilidad de cada una de las caras y nos daba que la probabilidad de 1 es del 20%, la que caiga un 2 es del 30%, la del 3 y la del 4 era del 15% y la del 5 y la del 6 era del 10%. Entonces podemos observar que ese dado estaba cargado hacia la cara del 2. Entonces ahí concluíamos eso. Eso también lo vimos la semana pasada. Y creo que terminamos con un dado de 20 caras, cuyas caras tenían estos números marcados en cada cara, y el dado estaba equilibrado perfectamente, o sea que no estaba cargado para ninguna de las caras,
Entonces nos preguntaba cuál era la probabilidad de obtener cada uno de los resultados posibles. Entonces, cuál era la probabilidad de obtener un 1, o de obtener un 2, o de obtener un 3, o un 4, o un 5, o un 6. Entonces, pues nada, número de casos favorables sobre el total de casos. En este caso, el 1 solamente puede aparecer en una cara. Entonces, 1 de 20 nos da el 5%. El 2 aparece en dos caras, por lo tanto le puede dar dos veces, 2 de 20, nos daba el 10%. El 3 está marcado en tres caras, por lo tanto tiene tres posibilidades o oportunidades de aparecer. 3 de 20, que nos representa el 15%. El 4 está en cuatro caras, entonces 4 de 20 nos da el 20%. Y el 5 y el 6 estaba en 5 caras, o aparece marcado en 5 caras de ese dado de 20 caras. Entonces 5 sobre 20 se nos da el 25% en ambos casos. Recordemos que la sumatoria de todas las probabilidades nos tiene que dar el 100% o el 1, y sumo por acá en decimal. No nos podemos pasar. La sumatoria de todos los eventos, las probabilidades de todos los eventos posibles. Dime, Lisa. En el 6 fue que usted se equivocó, o es que vuelve y se repite el 5. Sí, yo no me equivoqué. Hay 5 caras que tienen el 6. Mírela. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 caras que tienen el número 6. Por eso le puse acá 5. Ah, ya. Sí, sí. Acá hay 5 caras que tienen el 5. Por eso tiene 5. Acá hay 4 caras que tienen el 4. 3 caras que tienen el 3. 2 caras que tienen el 2. Y una cara que tiene el 1. Entonces, Sí. listo. Si yo le pongo 6, sí, si le pongo 6 me va a dar más del 100% porque va a quedar, es un dado de 21 caras. Y yo lo estoy haciendo con 20 caras. Listo. Entonces, aquí son 5 resultados que caen 6. Entonces, por eso aquí es el 5. Listo, entonces les decía, la sumatoria de las probabilidades de todos los posibles resultados me tiene que dar 1, si lo hago en decimal. Y si lo hago en porcentaje, me tiene que dar el 100%. Eso es una regla y se tiene que cumplir. La probabilidad no puede dar menor que 0 ni mayor que 1. Tiene que dar un número que se encuentra en el rango entre el 0 y el 1. Tengan en cuenta que si un evento tiene probabilidad 0, indica que nunca va a pasar. O sea que eso no es aleatorio, se vuelve determinístico. Yo ya, sin tener que hacerlo, ya sé que nunca va a suceder. Entonces su probabilidad es 0. Y si un evento tiene probabilidad 1, quiere decir que hay un 100% de seguridad de que va a ocurrir. O sea, de que ya no es aleatorio, deja de ser aleatorio y se convierte en determinístico. Yo ya estoy 100% seguro de que va a pasar. Entonces, nada. La probabilidad oscila entre el 0 y el 1. No puede ser nunca mayor a 1 ni menor que 0. Entonces no les puede dar ni 0, ni menos 0, hay algo o menos algo, ni les puede dar 1 punto y algo más de nada. Máximo 1, teniendo en cuenta que estamos completamente seguros de que va a pasar. Mínimo 0, teniendo presente que si eso se da es porque nunca va a suceder. Pero las probabilidades siempre van a quedar oscilando entre el 0 y el 1. Listo, para que lo tengan ahí presente. Bueno. Creo que también hicimos este, sí. También, este fue el último que hicimos la clase pasada. Entonces teníamos una bolsa, 7 bolas rojas y 9 azules, y 4 verdes. En total eran 7 y 9, 16 y 4, 20 bolas, 20 bolitas. Y el experimento conseguían sacar una bola, traer una bola de esa bolsa. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que fuera roja? Pues tenemos 7 rojas de 20, entonces 7 sobre 20. Nos da una probabilidad del 35%. De que la bola fuera azul, pues tenemos 9 bolas azules, entonces 9 de 20. Entonces, una probabilidad del 45%. Y de que la bola fuera verde, tenemos 4 bolas verdes, entonces 4 de 20, tenemos una probabilidad de 4 entre 20 que nos da el 20%. Si sumamos esto nos va a dar el 100% y si sumamos esto nos va a dar 1. Todas las probabilidades calculadas quedaron en el orden entre el 0 y el 1. Ninguna está por encima ni por debajo de ese rango. Y listo, entonces eran los cálculos de probabilidades simples. Vamos a hacer otros problemitas el día de hoy. Vamos a ir subiéndole un poquitico el nivel, como les decía, ahora 8 días, haciendo problemitas que impliquen algo más. Estos pues son bastante elementales, ¿no? Vamos a mirar el primer problema del día de hoy. Entonces acá nos dicen, en una bolsa tenemos 36 fichas que están numeradas del 1 al 36, respectivamente. Cada una tiene un numerito y no se repite. Si se extrae una ficha, calcular la probabilidad de que la ficha extraída sea un número par. Entonces, ¿cuántos casos favorables o cuántos posibles resultados van a ser pares de esas 36 que hay?
La mitad, 18. Exactamente, la mitad. Entonces, para calcular la probabilidad de esto, yo tengo que saber cuántos resultados van a ser pares, pues ya sabemos que son 18. Y en total son 36 fichas. Entonces, 18 dividido entre 36. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a salir de aquí y voy a compartirlo en modo editor para que lo vamos resolviendo ahí al tiempo de que me lo van diciendo. Entonces, voy a compartir el editor y los escucho. ¿Cuánto? Tengan ahí tengan la calculadora en la mano. Listo. Entonces, por favor, me confirman si están viendo el editor de PowerPoint. Ya. Listo. Entonces, voy a ponerlo por acá. Vamos a subirlo por acá y lo vamos haciendo acá a un ladito para tener más espacio. Listo. Voy a cerrarle esto acá y vamos a alinear esto a la izquierda. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿cuántas pares hay del 1 al 36? Ya Elisa nos dijo que eran 18. Y en total son 36 fichas. ¿Cuánto da 18 dividido entre 36? 0.5. 0,5. Y si lo llevamos a porcentaje, representa el 50%. 50%. Quiere decir que la mitad de las fichas son pares. O sea, que si yo saco una ficha de esa bolsa, tengo una probabilidad del 50% de que la ficha que saco sea un par. ¿Listo? Bueno, vámonos para el segundo escenario. El segundo escenario me pregunta un número primo. Les pregunto, ¿cuántos números primos hay entre 1 y 36? Yo ese sí nunca lo pude aprender. Nunca lo pudo aprender. Hagamos la lista. ¿El 1 es par o no es par? No. No. ¿El 2 es par o no? ¿Es par o no? Hey, ¿Cuántos números eran, profe? No. ¿30 y cuántos? 36. ¿El 2 es primo? Entonces hay... Hay como 11, profe. Pero El no, 2 es tenemos que saber cuántos son. Vamos a sacarlo. ¿El 2 es primo o no? Ojo, los números No. primos, Sí. ojo, les recuerdo, los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir exactamente entre uno y el mismo número. El 2 se puede dividir entre 1 y entre 2, nada más, por lo tanto es primo. Sí. Entonces van contando, va 1. ¿El 3 es primo? No. También. También, sí, Ah, porque ¿sí? se solo puede dividir exactamente entre 1 y entre 3. Si lo divido entre 2 no me da exacto. ¿Listo? Entonces el 3 también, van 2. El 4. No. El 4 no, porque se puede dividir entre 1, entre 2 y entre 4. El 5. Sí. El 5 sí es primo. El 6. Bueno, de una vez les digo, el único No. número primo que existe es el 2. Los demás pares, el único número primo par que existe es el 2. Los demás pares no son primos. Entonces, el único primo que existe par es el 2. ¿Listo? Entonces, el 2 sí, el 3 sí, el 5 sí. El 7. Sí. El 7 también. El 9. No. El 9 no, porque se puede ir entre 1, entre 3 y entre 9. Entonces el 9 no. El 11. Sí. El 11 sí. El 13. Sí. También. También. El 15. No. El 15 no, porque puede ir entre 3, entre 5, entre 1 y entre 15. Entonces no. El 17. Sí. Sí, también. Sí, también es primo. El 19. También. También es primo. El 21. No. El 21 no, porque puede ir entre 1, entre 7, entre 3 y entre 21. El 23. Sí. Sí. El 23 sí. El 25. No. No. 25 no, porque puede ir entre 5, se puede ir entre 1 y puede ir entre 25. El 27. No. No. ¿El 27 es primo? No, no es primo porque puede ir entre 3, puede ir entre 9. El 30, el 29. Sí. El 29 sí es primo. El 31 También. también es primo. El 33 No. no es primo porque puede ir entre 3, se puede ir entre 11, se puede ir entre 1 y se puede ir entre 33. Entonces nada, el 35 Tampoco. tampoco, porque se puede ir entre 5, entre 7, entre 1 y entre 35. Entonces no es primo. El 37. Ah, ya me pasé, ya no, hasta ahí. ¿Cuánto nos dieron? ¿Llevan la cuenta? 11. 11. Entonces tenemos 11 resultados que pueden ser número primo de 36. Por favor, ¿cuánto me da 11 dividido entre 36 ahí en la calculadora? 0,305.
305 multiplicado por 100 me va a dar el 30.5%. ¿Listo? 30,5%. 30,5%. Listo. Entonces, la probabilidad de sacar de la bolsa una ficha que contenga un número primo es del 30,5%. Hay 11 números primos entre el 1 y el 36. ¿Listos? Vamos con la siguiente. La C dice que sea múltiplo de 5. Es probabilidad acá, la C. ¿Cuántos múltiplos de 5 hay entre 1 y 36? 7, profe. 7. ¿Sí o sí? No me entiendo. Sí, pues miremosla. Un múltiplo de 5 por 1. Sí, 7. El 5, el 10, el 15, el 20, el 25, el 30 y el 35. Efectivamente son 7. No lo debe tanto porque 7 por 5 da 35. Entonces tiene 7 múltiplos ahí. Entonces van a haber 7 posibles resultados que cumplan ahí con la condición. ¿Listo? Entonces 7 dividido entre 36. 0,19. 0,19. Hay 7 fichas que son múltiplas del 5 en esa bolsa. Por lo tanto, hay una probabilidad del 19% de sacar de la bolsa un número que sea múltiplo de 5. ¿Listo? Vamos para la siguiente. El D dice un número que termine en 2. ¿Cuántos números terminan en 2 entre el 1 y el 36? 4. Solo hay uno. ¿Solo hay uno? No, el 2 termina en 2, ¿cierto? 4. 3, profe, 3. Ah, El 12, Ah, 4, sí. el 12 termina en 2, ¿cierto? Ajá, El así. 22 termina 1, en 2 2, y el 3, 32 termina en 2. Por lo 4. tanto, hay 4. 4. 4 sobre 36. ¿Cuánto nos da 4 dividido entre 36? 0,11. 0,11. Quiere decir que si yo meto la mano y saco una fichita de esa bolsa, tengo una probabilidad del 11% de que la ficha que yo saque termine en 2. Eso es lo que representa ese curso acá. Entonces, esta es D. Vamos con la siguiente, la E. Que el número sea divisible por 6. ¿Cuántos números entre el 1 y el 36 se pueden dividir entre 6? 6. Como 5. 6. O como 5 no, tenemos que estar seguros. 6, 6. 6. ¿Cuál es 6? Pues el 36. El 18. Exacto. El Todos los que sean 24. múltiplos del 6 se pueden dividir entre 6. El 36, el 30, el 24, el 18, el 12 y el 6. ¿Listo? Entonces, hay 6 números del 1 al 36 que se pueden dividir entre 6 exactamente, que son divisibles entre 6. Entonces, esperen, yo hago una pequeña trampa acá. Vamos a subir esto por acá y vamos a copiar y a pegar allí. Listo. Entonces, vamos a copiar para no tener que repetirlo y lo pegamos por acá. Listo. Entonces, vamos con la probabilidad de E. Estamos en la E. Listo. Probabilidad de E. Me dicen que hay 6 números entre el 1 y el 36 que se pueden dividir entre 6. ¿Cuánto da 6 dividido entre 36? 0,16. 0,16. Por lo tanto, hay una probabilidad del 16% de sacar una ficha que sea un número divisible entre 6. ¿Listo? Y por último, la F. Dice un número impar mayor que 20. ¿Cuántos números impares mayores que 20 hay entre 1 y 36? 16. 15. 8, profe. Números impares mayores que 20. Ya. El 21. 8, profe. Nos contó el 8. 8. Listo. ¿Seguros? ¿Todos están de acuerdo que un 8? Sí. Listo. ¿Cuánto da 8 dividido entre 36? 0,22. 0,22. Lo que quiere decir que si metemos la mano en la bolsa y sacamos una fichita, una solita, tenemos una probabilidad del 22% de que esa ficha contenga un número impar mayor a 20, mayor que 20. Y listo. Entonces, ahí tenemos las probabilidades. Bueno, acá hicimos 3, 4, 6 probabilidades en torno al mismo experimento. El experimento consiste en extraer una ficha
de una bolsa que contiene 36 fichas que están numeradas del 1 al 36 y nos solicitan entonces acá. ¿Qué estoy aplicando aquí? La fórmula de probabilidad clásica. Saber cuántos de los resultados cumplen con la condición y dividirlo entre el total de los resultados. Y listo. Eso se llama probabilidad clásica. Entonces, no tengo que hacer el experimento, yo ya sé cuáles son los resultados van a ser los números entre el 1 y el 36, y lo único que tengo que determinar es cuántos de esos resultados cumplen con la condición que me están dando, y hacemos la división y listo. Bueno, entonces, primer problema del día, ¿cómo la vieron? ¿Alguna duda ahí o está breve? No, pues ahí me No, a mí sí me parece complicada esa, profe. ¿Por qué? ¿Dónde me perdió, Liz? No, yo no ¿En qué- entiendo esos en- números primos. Ah, eso ya es otra cosa. Los números primos son aquellos números que solamente se pueden dividir entre uno y entre el mismo número exactamente. Por ejemplo, el número 11 yo lo puedo dividir entre 1, porque todos los números se pueden dividir entre 1 y me da 11. Y lo puedo dividir entre 11 y me da 1, porque 11 dividido entre 11 da 1. Yo ya no lo puedo dividir entre ningún otro número para que el resultado sea exacto. Por ejemplo, si usted lo divide entre 2, le va a dar 5.5, ya no es un número exacto, es un número decimal. Si usted lo divide entre 3 y lo divide entre 4, ninguno de esos. Dime, Elisa. ¿Le puedo decir algo a Liz? Sí, claro, de una. Yo sabe cómo la cogí, Liz, porque pues y usted me corrobora eso, profe, que solamente es por dos números, el mismo número y el 1. Por ejemplo, el 21 yo lo divido por el mismo número, por el 1, por el 3 y por el 7, o sea que no es primo, porque está dividido por 7 y por 3, ¿cierto, profe? Sí, así es, exacto. El número primo solo se puede dividir entre dos números, entre el 1 y entre el mismo número. Por ejemplo, el 15 no es primo, porque lo divido por 5, por 1 y por el 3. Entonces, por ese 3 ya no es primo. Exactamente. Los números primos son los que tienen solo dos divisores, el 1 y el mismo número. Por fin la pude coger, profe. Exacto. Sí, esos son los números primos. Los que tienen solamente dos divisores. El número 1 que divide a todos los números y el mismo número. De resto, por ningún otro número la división me da exacta. Entonces, hay números que tienen 3 divisores, tienen 4 divisores, tienen 6 divisores. Entonces, esos ya no son números primos. Entonces, si decimos, por ejemplo, el número 35, porque es que a veces nos enredamos y decimos, ah, no, todos los impares son primos. No, todos los impares no son primos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 35 yo lo puedo dividir entre el 1, no hay problema, entre el 35 no hay problema, pero también lo puedo dividir entre 5, porque 35 es múltiplo de 5, me da 7. También lo puedo dividir entre 7, porque 35 es múltiplo de 7, y me da 5. Entonces, ahí ese tendría 4 divisores, entonces ese no es primo. Entonces, nada, solamente es eso. Es para que no enrede ahí. Ahí es el concepto matemático. El concepto de probabilidad no tiene problema, Liz. El del cálculo de la probabilidad. Bueno, Listo, vamos con el siguiente problema. Vamos acá a hacer un ejercicio primero de lectura. Lean lo primero ustedes ahí en voz baja, ya lo miramos. Este es más de interpretación que de cálculo. Y vamos a usar una estrategia diferente para poder interpretarlo y resolverlo sin enredarnos tanto. Entonces, por favor, un minutico para que lean el problema y comprendan de qué se trata. ¿Listos? Entonces dice así, de la producción de tornillos de cierta magnitud, resulta que el 5% de ellos no tienen el largo especificado, o sea que está defectuoso en el largo. El 7% no tienen el diámetro especificado, o sea que no cumple tampoco con la especificación del diámetro. Y el 2% de todo ese lote presenta los dos defectos. Entonces, tenemos un lote de producción de tornillos. De ese lote, el 5% no cumplen con el largo determinado, el 7% no cumplen con el diámetro y el 2% tienen los dos problemas, o sea que no cumplen ni con el diámetro ni con el largo.
Acá nos dicen, si se elige un tornillo al azar de ese lote, de esa producción, ¿cuál es la probabilidad que tenga al menos uno de los dos defectos? Tenga solo el defecto de largo, tenga solo uno de los dos defectos o no tenga ningún defecto. Entonces, acá es mucho de interpretación del texto. Si yo no entiendo lo que dice acá, me voy a enredar fácilmente. Entonces, nuevamente vuelvo a las herramientas o a los instrumentos que me ofrece la matemática para poder interpretar de una manera más fácil cuando tenemos un montón de enunciados. Entonces, a lo largo de las diferentes matemáticas que varios de ustedes han cursado conmigo, yo les he dicho, tratemos de ayudarnos en lo que más podamos utilizando diferentes instrumentos como un dibujo, como una tabla, como un gráfico, para poder representar la información que tenemos acá. Entonces, para resolver este problemita, como es el primero de este tipo que vamos a hacer, entonces los voy a ir orientando. Entonces, voy a utilizar un diagramita sencillo, un diagramita de conjuntos, un diagramita circular. Entonces, voy a tener, ese cuadro representa todo el lote de mis tornillos, este dibujo. Acá tengo toda la producción de tornillos, ese lote de tornillos que producimos, ¿listo? De ese lote, yo voy a tener un grupito, bueno, acá lo hice muy grande porque realmente no es tan grande, pero voy a tener un grupo que tiene un problema de largo. Entonces, a ese grupito lo voy a llamar L. De toda esta producción, hay un pedacito de ella que tiene problemas de largo, que no cumple con el largo especificado. Y hay otro pedacito de todo este grupo que no cumple con el diámetro especificado. A ese grupito lo voy a llamar D. Y resulta que entre esos dos, regálenme un segundo que por aquí llegó un estudiante, vamos a dejarlo entrar. Tic de Toro. Este debe ser Andrés, creo que es Andrés Agudelo, sí, Andrés Agudelo de Toro. Entonces, vuelvo y regreso acá y retomo. Les decía, tengo todo el lote que es el que me representa el cuadro grande, ¿listo? Toda la producción de los tornillos. De ese lote de tornillos producidos, hay un grupito que no cumplen con el largo, que es esta bola que llamé L. Hay otro grupito que no cumple con el diámetro especificado, es esta bola que llamé D. Y hay un grupito que tiene los dos problemas, por eso metí una bola dentro de la otra. Acá va a quedar el grupito que tiene los dos problemas, tanto el largo como el diámetro, ¿listo? Entonces, estoy usando este diagrama de conjuntos, esta representación de conjuntos o diagramas de Venn se llaman en matemáticas, para expresar lo que está acá. Entonces, con este muñeco voy a llevar estos datos que están acá para simplificar ese enunciado. ¿Listo? Entonces, yo les pregunto, voy a arrancar primero por los que tienen los dos problemas. ¿Cuántos tornillos presentan los dos problemas? 2. El 2%, listo. El 2% de la producción tiene ese problema, listo. Entonces, ese 2% lo voy a ubicar acá, en la intersección de largo y diámetro. ¿Por qué? Porque está para los dos lados. El 2% del lote tiene el problema de largo y diámetro. Entonces, lo tengo acá. Pero el problema me dice, resulta que de todo el grupo, el 5% no cumplen con el largo. No cumplen con el largo. Entonces, ¿qué me queda acá para completar esta bola del largo? De los que tienen problemas con el largo. ¿Cuánto? 3. Exactamente, porque ya tengo el 2% acá. Exacto, entonces, para completar la bola y completarla el 5%, pues entonces me quedan faltando un 3%. Quiere decir esto, ojo, quiere decir esto, que de todo el lote, el 3% solamente tienen el problema del largo. Solo el problema del largo. Hay un 5% que tiene problema de largo, pero solo el problema de largo el 3%. ¿Por qué? Porque el otro 2% está dentro del grupo que tiene los dos problemas, tanto el largo como el diámetro. ¿Listo? Bueno, ahora el problema me dice, el 7% no cumplen con el diámetro. ¿Cuánto me falta para completar la bola de D? Y ya tengo por acá un 2%, entonces me quedaría faltando un 5%. Si yo miro la bola de D,
¿cuántos tornillos tienen el problema del diámetro? Si miro solo la bola del D, el 7%. Si yo miro la bola de L, ¿cuántos tornillos tienen el problema del largo? 3. Solo largo 3. No, pero en no, total, toda la bola de 5. largo, el 5, 5. listo, porque lo tengo que sumar. Y se cumple que el 2% tienen los dos problemas, tanto de largo como de diámetro. Entonces, todo lo que dice acá, en este enunciado, está representado en estas bolas que tengo acá. Entonces, les hago preguntas. Ya les contesté una, pero vuelvo y se las hago. ¿Qué porcentaje de tornillos solo tienen el problema de largo? El 10. De largo nomás. De largo nomás. Solo de largo, solamente el largo. 3%. El 3%, exactamente. ¿Qué porcentaje de tornillos solo tienen el problema del diámetro? El 5%. El 5%, de facto, muy bien. Ahora les pregunto yo, ¿qué porcentaje de la producción salió dañada? 2%. No, ¿qué porcentaje no. de la producción El 10. ¿El qué, Carlos? ¿Qué, profe? 10. ¿Qué porcentaje de la producción salió dañada? 10. El 10%. ¿El qué? 10. 10%. El 10, exacto. Tengo que coger estos que solo tienen problema de largo, sumarle estos que solo tienen problema de diámetro y sumarle los que tienen los dos problemas. Si sumamos nos da el 10%. ¿Listo? Entonces, el 10% de la producción salió defectuosa. Sea porque tenga problemas de largo, sea porque tenga problemas de diámetro o sea porque tenga los dos problemas. Entonces, surge otra pregunta. Entonces, ¿qué porcentaje de la producción quedó buena? 90. Exactamente, entonces acá tenemos que por fuera el 90% de los tornillos están buenos. Los que están metidos en las bolas son los que están malos, pero los que están por fuera están buenos. Y si ya tengo el 10% dañado, pues entonces el 90% tendrá que estar bueno. ¿Listo? Entonces, miren que con este diagrama yo puedo interpretar de una manera más fácil lo que me está diciendo acá. Entonces, ahora sí, me vengo para acá. Me piden calcular la probabilidad de que tenga al menos uno de los dos defectos. O sea que puede tener uno o puede tener los dos. Entonces, ¿de cuánto será la probabilidad? El 10%. Del 10. ¿Por qué? Porque el 10% está malo. Entonces, que al menos tenga uno, o puede ser el largo, o puede ser el diámetro, o puede ser los dos, porque dice al menos. Entonces, mucho cuidado con la lectura. Si me dicen que tenga solo uno, entonces eso es otra cosa. Pero acá me dice al menos uno. Entonces, puede tener uno o puede tener los dos defectos. Y no me especifican si ese uno es del largo o es del diámetro. Puede ser de aquí o puede ser de aquí o pueden ser los dos. Por lo tanto, el porcentaje de tornillos que tienen al menos un defecto es el 10%. O sea, los que están malos. Sería el primero. Para el segundo, que solo tengan el defecto de largo. 5%. Solo el defecto de largo. El 3%. 5. No, señor Carlos. Solo 3. el defecto de largo. El 3%. Ajá, porque este 3. 2 3. tiene largo y diámetro. Solo me están preguntando en los que tengan el defecto de largo, o sea, de solo este pedazo de acá. O sea, el 3%. Aquí, que tengan solo uno de los dos defectos. Solo largo o solo diámetro. Oh, no. Solo uno de los dos. 2. Solo uno, no los dos. Solo uno de los Antes del dos. 8%. ¿Cómo, Elisa? 8%. Exactamente. Que sea defecto de largo o que sea defecto de diámetro. O sea, de 3 y 5, 8%. Los que tienen los dos no me sirven, porque acá solo me dicen solo uno de los dos, no los dos. Y que no tengan defectos, o sea, que estén buenos. El 90%. Entonces miren que sin ni siquiera hacer ningún cálculo matemático, no hemos hecho ninguna fórmula, yo ya puedo resolver o responder acá con este dibujo las preguntas que me están haciendo.
Entonces, en algunos problemas es mucho más fácil resolverlos interpretando la información y a partir de ella escribiendo las respuestas. Entonces, vamos a completar acá, me salgo de acá. Nuevamente les comparto la pantalla del editor y vamos a responder ahora sí teniendo claro eso. Entonces, la probabilidad de... vamos a decir aquí que la probabilidad de la A, digamos que la primera pregunta era A. ¿Acá dónde estaba? ¿A dónde estoy? Acá. No, este no es. ¿Qué me dice? ¿Para dónde me fui? Estoy acá. Listo, acá. Listo. La probabilidad de A, que al menos tenga uno de los dos defectos, al menos uno. Entonces decíamos, este o este. O sea de que eso va a ser una probabilidad del 10%. Bueno, le estaba trabajando como 0,1. Si yo sumo, hagamos la sumatoria, va a ser la probabilidad de que tenga el problema del largo, 0,3, más la probabilidad de que tenga el problema 0,03, hay un 0 acá, más la probabilidad de que tenga el problema del diámetro solamente, 0,05, más la probabilidad de que tenga los dos problemas, 0,02. Eso va a ser igual al 1. Perdón, al 0,1. Y si lo quiero llevar a porcentaje, entonces simplemente vamos a decir que eso representa el 10%. Entonces, vamos a dejarle aquí la letra, para que lo vean acá más grande, listo, ya me quedó muy chiquitico, más grandecito acá. Listo. Digamos que eso vale un 10%. Pues madre mía, vamos acá, listo, ya. Bueno, entonces, así resuelvo entonces la primera pregunta o la primera cuestión que me hacen acá. Probabilidad de que tenga que al menos tenga uno de los defectos. ¿Listo? Al menos uno. Vamos a hacer el mismo análisis ya, pero con números para el segundo escenario. Entonces me preguntan, el ejercicio B, ¿cuál es la probabilidad de que solo tenga el defecto del largo? Bueno, ya lo veíamos allá, aquí no tengo que sumar nada. Simplemente decir que mirando la bola decimos que los que tienen el problema del largo solamente son el 0,03, que representan el 3% de. Y vamos a hacer el análisis para la situación número C, o literal C. Acá probabilidad C. Que tengan solo uno de los dos defectos. Entonces voy a tener que mirar que tengan solo el del largo, que es el 0,03, o solo el del diámetro, que son el 0,05. Si yo sumo esos dos porcentajes, esos dos valores, perdón, me va a dar el 0,08 y eso representa el 8%. Entonces hay una probabilidad del 8%. Y el último, el D, entonces dice que tengamos como escenario entonces que no tenga defectos. Entonces la probabilidad acá del D, ya lo habíamos visto allá en el dibujo, eso representa el 0,9% de la producción, el 0,9% de la producción, en otras palabras, el 90%, ¿listo? El 90% de los torneos. Entonces, ahí tenemos un ejercicio de probabilidades resuelto con un análisis o interpretación del enunciado a través de un gráfico, en este caso un gráfico de círculo, un gráfico de diagramas de Venn, se llama en matemáticas, con el dibujito. Miren que los cálculos aquí de probabilidad quedan relegados, pues, porque el mismo problema me da los resultados acá haciendo la interpretación. Vamos a darle continuidad a ese problema. Y acá me dice el problema o el escenario me dice lo siguiente. Si la producción fue de 50.000 tornillos, acá ya me dan los números. Miren que ahora me hablaban en porcentaje. Acá ya me dicen, la producción fue de 50.000 tornillos. Pregunta, ¿cuántos salieron dañados por longitud? El 3%. ¿Cuántos salieron dañados por longitud? 1500. Longitud es lo mismo largo, 1500. ¿Cuántos? 1500. ¿Cuántos salieron dañados por longitud? El 3%, profe. No, señora. Por longitud, Serían ¿cuántos salieron 1500. dañados? Serían El 2500. 5%. El 5% salieron dañados por longitud. Ahí no me dicen Muy solo por, ojo con la pregunta, no me dicen solo por longitud.
Entonces yo ya sé que el 5% están malos por longitud. Entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo hicieron ustedes ahí? 50.000 multiplicado por cuánto. 5%. Exactamente, por el 5%. ¿Y cuánto da 50.000 por el 5%? 2.500. 2.500, exactamente. Entonces, decimos que de ese lote de 50.000 tornillos, el 5% salieron malos, o sea, el 2.500 quedaron dañados o tienen el problema del largo. Listo, 2.500 tienen el problema del largo. Listo, vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Cuántos salieron defectuosos por el diámetro? Me dicen acá. Vamos a llamarlo probabilidad. Probabilidad de D. ¿Cuántos quedaron dañados por diámetro? 7%, profe. El 7%. En otras palabras, si lo llevo a números, el 7% de 50.000 es 3.500, exactamente. Entonces, todos 50.000 y lo multiplicamos por el 7%. Nos va a dar que de ese lote de producción de 50.000 tornillos, 3.500 presentan problemas con el diámetro. Tercera pregunta. ¿Cuántos salieron defectuosos por los dos parámetros? 2%. Entonces, exactamente. Ya sabemos, ahí en el muñequito estamos viendo que el 2% tiene problema de largo y tiene problema de diámetro. Entonces lo voy a llamar LD. Entonces, 50.000 multiplicado por el 2%. ¿Cuánto me da 50.000 multiplicado por el 2%? 1.000. 1.000. Quiere decir esto, que de ese lote de 50.000 tornillos, 1.000 están dañados o están defectuosos por las dos causas, longitud y diámetro. 1.000 de esos tornillos tienen los dos problemas. Listo, acá me preguntan después, ¿cuántos tornillos salieron malos en total? 10%. El 10%, ya lo habíamos determinado por ahí, entonces vamos a llamarlo acá malos, vamos a probabilidad de M, pongámosle M de malos. Entonces, el 10% de toda la producción quedó dañada. Este 3 más este 2 más este 5. El 10% de toda la producción está dañada. ¿Cuánto es el 10% de 50.000? 5.000. 5.000. Bueno, otras palabras, si usted llega y hace el análisis de... No concuerda, ¿Cómo? no concuerda. ¿Qué? Que mire que el 5 más 7 más el 2 les da el 10%, ¿no? Y el 10% son 5.000. Pero arriba sumamos 1.500 y 3.500. Sí, ojo, Carlos, ojo con la interpretación de lo que me está Ah, sí, diciendo por ahí. el 2%, no estoy teniendo en cuenta el 2%. Ajá, fila ahí con eso, Sí, porque sí. si usted suma todo esto, lógico que eso no da 5.000. Claro, ¿Por qué no le da más de 5.000? ¿Por qué le da más de 5.000? Porque es que porque usted está incluyendo dos veces, el 2%. exactamente, Sí. está sumando dos veces el 2%. Entonces, pila ahí con la interpretación, ¿listo? Por eso es diferente. Claro, podríamos de una decir, no, pues sumemos los tres escenarios, pero resulta que no, porque este 2% está incluido en este 7% y está incluido en este 5%. Miren la gráfica y ahí se ubica de una. En este 5% está este 2 y en este 7% también está este 2. Entonces, si yo llego y lo sumo, voy a tener el problema que lo estoy sumando un poco de veces acá. ¿Ves? Pilas ahí. Por eso es mejor analizarlo acá como lo hicimos ahora y sabemos que el 10% de todo el lote está mal. El 10% son 5.000, listo. Y finalmente me preguntan, ¿cuántos tornillos están buenos? ¿Cuántos dijimos que habían quedado buenos? 90%. Exactamente. Entonces, ¿cuánto da 50.000 por el 90%? 45.000. 45.000, exactamente. 45.000. Es lógico porque si hay 5.000 dañados, entonces 45.000 tienen que... Aquí sí puedo hacer la suma. Si en total hay 5.000 dañados por todos, pues el resto están buenos, 45.000. Aquí sí puedo hacer la suma. Estos son todos los malos y estos son todos los buenos. Acá en este otro escenario hay unos malos por una razón, hay otros malos por otra razón, y hay otros que son malos por las dos razones. Entonces yo no puedo sumar todo eso porque los que están malos por las dos razones ya están contados aquí y acá. Entonces para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces
ahí faltaría escribir la respuesta, entonces tendría que llevar estos números a palabras, ¿no? Ojo que yo no estoy haciendo ese pedacito, entonces aquí me están haciendo preguntas. Entonces, respuesta, ¿cuántos salieron defectuosos por longitud? Es respuesta, de el lote de 50.000 tornillos, 2.500 salieron defectuosos de longitud. Pregunta, ¿cuántos salieron defectuosos por diámetro? Respuesta, de ese lote de 50.000 tornillos, 3.500 presentan daño o defecto de diámetro. Pregunta, ¿cuántos salieron defectuosos por los dos parámetros? ¿Ves? Respuesta, de ese lote de 50.000 tornillos, 1.000 tornillos presentan los dos defectos. Siguiente pregunta, ¿cuántos tornillos salieron malos? Respuesta, de esos 50.000 tornillos, 5.000 están dañados. Pregunta, ¿cuántos tornillos salieron buenos? Respuesta, de ese lote de 50.000 tornillos, 45.000 están en perfecto estado o cumplen con los parámetros estándares o con los estándares dados. O sea que estamos haciéndole control de calidad a esta producción. ¿Listo? Y nos da o nos arroja que el 10% de la producción quedó mala. ¿Eso está entre los parámetros normales o no? Los administradores, porque yo de eso no sé nada. En No, control pues de calidad. yo no soy administrador, pero con eso perdió las ganancias. ¿Algún administrador? Aquí no hay ningún administrador. O usted en alguna asignatura que han cursado de, no sé, de control de calidad, de producción, o yo no sé, algunas cosas. No han visto nada de eso. La verdad, ahí sí soy ignorante en el tema. No sé hasta qué porcentaje es permisible en control de calidad el daño o el defecto. Aquí, como dice Carlos, sí, pues por simple lógica, si el 10% está malo, es bastante, creo que es bastante, ¿no? Es Más del 20% ya es una pérdida hacia No, ahí sí ya, sí, ahí ya es desastroso, ¿no? Un 20% ya sería desastroso, de ahí para arriba. No sé si el 10 está dentro de los parámetros estándar normal, no sé, la verdad ahí sí desconozco completamente, pero pues sería complementarlo ahí, pues llevarlo al contexto, ¿no? Es que todo eso varía sobre la utilidad o por ejemplo, en las empresas sobre costo de fabricación y costo venta. Sobre las utilidades, sí, entonces tendríamos que entrar a analizarlo, sí, ahí ya sería extender el ejercicio, pues proyectarlo hasta un escenario como este. Bueno, pregunto, ¿está muy raro este ejercicio de los tornillos o cómo lo vieron? Sí, está maluquito, profe. ¿Dónde me perdió, Liz? Dígame, ¿dónde me perdió? No, no me perdí, sino que pues, un ejemplo, digamos, si usted no lo hubiera puesto así como el parcial, fue pucha, me pierdo total. Porque no habíamos hecho ninguno, ¿no? Porque no habíamos hecho ninguno. Es cuestión de tener a la mano herramientas. Ahorita miramos otro con una tabla. Este lo hice con un dibujo. Ahora miramos otro con una tabla y se darán cuenta que si lo llevo primero a la tabla, después responder las preguntas que nos hacen es muy fácil. Entonces miren que aquí, esto lo respondí aquí, pues matemático. Bueno, este no, yo digo, acá en este otro escenario, acá, este de acá, pues ya habíamos dado las respuestas del mismo muñeco, ni siquiera tuvimos que hacer cálculos. Aquí sí tuvimos que hacer el cálculo, pues porque ya me daban el número de tornillos que se fabricaban en total, pero pues ya teniendo los valores del ejercicio del punto anterior, pues no era sino multiplicar y listo, encontrar los resultados. Esos dos iban como de la mano, ¿cierto, profe? Sí, es que esta es la continuación. Lo que pasa es que en el primer enunciado no me decían cuántos tornillos se fabricaron, solo me decían cuántos quedaron malos en porcentaje. Entonces, para poder aterrizarlo, aquí nos lo dan ya con un valor de producción. Y nos dicen, si la producción fue de 50.000 tornillos, basado en los resultados tenidos acá, entonces responda las preguntitas. Y listo. Entonces, recomendación, si usted puede llevar ese problema o ese planteamiento a otro escenario, lo puedes hacer con un muñequito, lo puede hacer con una gráfica, como en este caso, o lo puede plantear con una tablita, como un ejemplo que vamos a dar más adelante, entonces hágalo, y así es más fácil de interpretar y es mucho más sencillo de resolver en muchas oportunidades. Ojo, este problema de acá se puede resolver usando fórmulas matemáticas. Entonces, todavía no alcanzamos a llegar hasta las fórmulas básicas o las fórmulas pues, de las probabilidades. La próxima semana trabajamos con ellas y esto se puede resolver por allá usando fórmulas de probabilidad sin ningún problema, sin ni siquiera hacer el dibujo.
Lo que pasa es que haciendo el dibujo es más fácil de interpretar. Simplemente es eso. Vamos con el siguiente problema. Entonces, voy a pasar la pantalla completa. Bueno, mentira, dejémoslo acá de nuevo en el editor. El siguiente problema me dice, se lanza un dado cúbico con caras numeradas del 1 al 6. Un dado convencional, ¿listo? Y se lanza otro, un dodecaedro. Un dodecaedro es un dado de 12 caras. 12 caras, numeradas del 1 al 12. El dado cúbico es un cubo es una figura geométrica de 6 caras. Un dodecaedro es una figura geométrica de 12 caras. Entonces se lanzaron los dos dados. Pregunta A, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 1 en cada uno de ellos? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 1 en el dado convencional? En el dado cúbico. 20%. ¿El qué? 20%. 20%, ¿no? ¿De dónde sacan los números ustedes? Esperen, yo me copio esta fórmula. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 1 en un dado común y corriente? Ah, un 1. Sí, sacar un 1 en un dado común y corriente. 1. ¿La probabilidad cuánto es? 0.6. 1 dividido 6%. entre cuánto? 1 dividido entre cuánto? Entre Seis. 6. 6. ¿Y cuánto da eso? 0.6. No, ningún 0.6. 0.6. No, señor, 0,16666 hasta el Sí, infinito. 16. 0,166666 hasta el infinito y más allá. Ah, sí, sí, ¿Listo? sí, un número. Ah, bueno, pues. O sea, ¿el cuánto por ciento? 16,66%. Vamos a aproximarlo a 67, 16,67%. ¿Listo? En un dado convencional. Ahora les pregunto, si cambio ese dado y voy a usar un dodecaedro, que es un dado de 12 caras. Entonces, esas caras están marcadas del 1 al 12. ¿Qué probabilidad hay de sacar un 1 en ese dado? 0.08. 8,3. 8,33%. 1 dividido entre 12, listo, porque hay una cara que tiene el 1 y 1 dividido entre 12 me da 0, ¿qué? 0.083. 0,0 8,33%. 0,083. Listo, y esto me da el 8,3%. 8,3%. Listo, entonces, a la primera, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 1 en cada uno de ellos? Pues en el primer dado, la probabilidad de sacar un 1 es del 16,67%. En el segundo dado, la probabilidad de sacar un 1 es del 8,3%. Pues es muy lógico, pues acá simplemente, miren que es la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque este tiene el doble de caras que el otro. Entonces, las probabilidades disminuyen de obtener un 1. Acá hay más probabilidades de caras, acá hay 12 caras. En este solamente hay 6 caras. ¿Listo? El literal B me dice, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 1 en los dos dados? O sea, que en el primero caiga 1 y que en el segundo también. Entonces voy a llamarla a esa probabilidad de 1. Ahora sí. Entonces, probabilidad de 1 solito. Probabilidad de 1. Acá voy a llamarla probabilidad de... acá en el primer dado, entonces, probabilidad del primer dado, el de 6 caras. Probabilidad de 12 caras. Listo. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un 1 en el primer dado? Ya sabemos, ¿cierto? Ya la calculamos. Sí. ¿Cuánto es? 16,67%. Exacto. ¿Y cuál es la probabilidad de que caiga un 1 en el segundo dado? Ya sabemos, ya la calculamos. Exacto. Entonces, la probabilidad de que caiga uno solito está dada por... uno en los dos dados. Está dada por la siguiente expresión matemática. Primer evento. Ojo, tienen que caer uno en los dos dados. Entonces, la probabilidad de que caiga uno en el primer dado es de 1,6, 1 sobre 6, perdón. Y la probabilidad de que caiga uno en el segundo dado, se tienen que dar las dos al mismo tiempo, está dada por
1 sobre 12. ¿Listo? Para que los dos caigan en 1, tiene que cumplirse que el primer dado sea 1 y que el segundo dado también sea 1. Cuando hablo de y, tienen que darse los dos al mismo tiempo. Matemáticamente esa y se representa con la multiplicación. Si fuera o, matemáticamente se representa con la suma. Entonces, ojo pues, vuelvo y le reitero. Aquí me preguntan, la probabilidad de que salga 1 en los dos dados, quiere decir que el primer dado sea 1 y que el segundo dado también sea 1. Entonces, la i en matemáticas la representamos con la multiplicación. Si me hubieran dicho, o que salga 1 en un, o que caiga 1 en el primero o 1 en el segundo, entonces la o la represento con la suma. En este caso me están diciendo que caiga 1 en los dos dados. Entonces me toca multiplicar la probabilidad de que caiga 1 en el primero y la probabilidad de que caiga 1 en el segundo. ¿Cuánto da un sexto multiplicado por un doceavo? Multiplicación de fracciones, 1 por 1. 1 por 1. Una. 1. 6 por 12. 72. 72. La probabilidad de que caiga 1 en los dos dados es de 1 entre 72. ¿Cuánto da eso? 1 dividido 72. 0,013. 0,013. Llevado a porcentaje es el 138. 138, ¿no, señor? No, No, 1.38. Ah, 1. Acá. Pero lo puede aproximar a 39. Oh, acá sigue un 8 después del 3. Sí, muchos 8. Ah, muchos 8. Ah, listo, muchos 8. Entonces, aquí yo. Acá, listo. Entonces, podemos decir lo que hace Liz. Entonces, si es 1,3888, lo podemos aproximar a 1,4. ¿Listo? O a 39. 1,39. A 1,39. Manejemos pues dos decimales. 1,39. Entonces, la probabilidad de que al lanzar los dos dados caiga 1 y 1 en este experimento es del 1,39%. O sea que es muy difícil de que caiga doble 1. Es muy difícil de que caiga doble 1. Si fueran los dos dados convencionales, los que tiramos normalmente, ¿cuánto es un sexto por un sexto? Un 36avo. ¿Cuánto da 1 dividido entre 36? 0,027. O sea que cuando usted juega parques, la probabilidad de sacar 1 y 1 es del 2, ¿qué? 0,027. O sea, 2.8, más o menos, aproximando. 2.8, exacto. De sacar 1 y 1 es del 2,8. En este juego, donde tengo un dado de 6 caras y un dado de 12 caras, la probabilidad de sacar 1 y 1 es del 1,39%. O sea que es remota, pues es difícil. Se las cambio, voy a anexarle acá una pregunta más a esta de acá. Vamos a decir cuál es la probabilidad de que, para que veamos la suma. Aquí la hicimos con la multiplicación, entonces vamos a colocar o a plantear un escenario donde digamos C. Vamos a plantear acá un literal C. Profe. Dígame, Andrés. Sino que tengo una duda. Dígame. Pero, pues antes de que continúe. Hágale. Sí, por decir, en la A, donde dice que cuál es la probabilidad de obtener 1, fuera cualquier otro número del 1 al 6, entonces debía de ser en la ecuación, debía de ser entonces, por ejemplo, el 2, el 3, el 4 dividido entre 6. No, Andrés. Un dado solo tiene un 2. Entonces aquí siempre va a ir 1. Un dado solo tiene un 3. Por lo tanto va a ir un 1. Este 1 no representa el número que va a caer el dado, sino cuántas veces aparece el 1 en el dado. Entonces, en un dado convencional solo hay una cara que tiene el 1. Por eso es este 1. En un dado convencional solo hay una cara que tiene el 5. Entonces, si yo calculara la probabilidad de que caiga 5, es lo mismo, es un sexto. En un dado que no esté cargado, la probabilidad de que caiga cualquiera de sus caras es un sexto, es del 16,67. O sea que la probabilidad de que caiga 1 es del 16,67.
La probabilidad de que caiga el 2 es del 16,67. La probabilidad de que caiga el 3, el 4, el 5 y el 6 es la misma. ¿Listo? Entonces, este 1 no es porque vaya a caer 1 en el dado, sino porque solo hay una cara que tiene el 1. ¿Listo? Buena Bueno. pregunta es, Andrés, para aclararles acá. No me fueran a confundir. Aquí podría cambiarle entonces cambiémosle acá el enunciado. Que no caiga 1, sino que caiga 3, por ejemplo. Que caiga 3 en uno de ellos. ¿Listo? Entonces, no cambian nada el ejercicio. ¿Listo? Solo estoy cambiando el número. Porque la probabilidad es la misma. ¿Listo? Simplemente las veces que repite el número. Exacto. Acá va el número de veces que puede salir ese número. Nada. Solamente puede salir una vez. Entonces, voy a complementar este ejercicio agregándole uno más. La probabilidad de que salga un 3 en uno de los dos dados. En el primero o en el segundo. En el primero o en el segundo. ¿Listo? Entonces, ahí cambia un poquitico el ejercicio porque, entonces acá, vamos a reducir un poquitico el tamaño. Entonces, aquí ya no es la multiplicación. Aquí ya es la probabilidad de que caiga en el primer dado. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un 3 en el primer dado? Un sexto, ¿cierto? Pero ya no voy a multiplicar porque no se tiene que cumplir en los dos, solamente en uno de los dos. Entonces, cuando hablamos del o, acá es en el primero o en el segundo. Dígame. Uy, ¿qué suena así? Tengo un retorno acá. ¿Quién es? Soy yo. Perdón, profe, fui yo. Ah, usted. Bueno, listo, ya. Tenía un pequeño ruido ahí todo raro. Estaba dando ruido raro ahí, Andrea, hágame el favor. Entonces les decía, acá el literal C es que caiga un 3 en uno de los dos. En el anterior era que cayera 3 en los dos dados. ¿Ves? Un 3 en el primero y un 3 en el segundo. ¿Ves? Y es multiplicación. En este segundo escenario es que caiga 1 en el primero o que caiga 3 en el primero o que caiga 3 en el segundo. Entonces, cuando hablo del o, lo represento ya con la suma. Entonces, acá la probabilidad va a ser muy diferente. ¿Cuánto es un sexto más un doceavo? A ver. Un sexto más un doceavo. Un sexto más un doceavo. 1,72, no. Pero en fraccionarios. Ah, Un sexto más un sumándolos. doceavo. Un 18. No invente, no es suma así. A 3 doceavos. A 3 doceavos. No. Ay, María. Suma de fracciones, matemática 1. ¿Qué pasó? ¿Cómo era? Dígame otra vez. Ay, María. Vea. Eso da 0,25. ¿Cuánto da 3 dividido 12? Yo no sé si es un sexto por más un 0,25. 0,25, listo, 0,25. En otras palabras, el 25%. Exacto. Mire cómo cambia el escenario. Para que en los dos dados caigan 1, la probabilidad es del 1,39%. Profe, ¿me puede explicar algo? Qué pena. Dígame, Liz, ¿qué pasó? ¿Por qué 3 doceavos? Sumamos fraccionarios con denominador diferente. Mínimo con múltiplo entre 6 y el 12 es 12. 12 dividido entre 6 da 2. 2 por 1, 2. 12 dividido entre 12 da 1. 1 por 1, 1. 2 más 1, 3. 3 doceavos. Suma de fracciones elementales. Ojo con eso, Liz. Voy a tener que volverla para matemática 1. Ay. Usted no me enseñó eso en matemática 1. No se compliquen. Un sexto o 1 dividido entre 6 más 1 dividido entre 12, así como lo hizo en la calculadora, Liz. Le tiene que dar lo mismo. 0,20. Bueno. Le da 0,25. En otras palabras, el 25%. Miren que acá ya hay muchos más resultados que me van a generar un 1 cuando yo lanzo los dos dados. Entonces van a haber más posibilidades de que uno de los dos dados caiga en 1. Eso es lo que significa esto. Que uno de los dos dados caiga 1. En el otro era que los dos cayeran en 1. Entonces, por eso las probabilidades son completamente diferentes ahí. ¿Listos? Bueno, sigamos a ver. Uy, no me va a alcanzar la mañana para ustedes, vean. Vamos a hacer este y hacemos el de la tabla. Entonces me voy a ir a pantalla completa y les muestro este señor. Retorno a pantalla completa. Vamos a cancelar.
Acá el editor. Vamos a hacer uno de diagrama de árbol. ¿Se acuerdan del diagrama de árbol? Sí, las posibilidades sobre las posibilidades dependiendo de una pregunta, ¿no? O respuesta. Listo. Entonces vamos a plantear el siguiente escenario. Vamos a comer a un restaurante, ya que va siendo el mediodía, entonces me van a invitar a almorzar. Entonces, allá hay un letrero donde dice el menú del día tiene las siguientes opciones. Como primer plato, usted puede escoger sopa o ensalada. Uno de los dos, ¿no? Como segundo plato, usted puede escoger pasta, trucha o filete. Y como postre, usted puede escoger natilla, helado o café. Aquí me fue una S de más. Natilla, helado o café. ¿Listo? Entonces, usted va a armar un menú. Entonces, escoge uno del primer plato, escoge uno del segundo plato y escoge un postre. Entonces, acá me dicen, hacer un diagrama de árbol con todas las posibilidades. ¿Sabe cuáles menús podemos armar? Nos preguntan, ¿cuántas combinaciones posibles hay? Entonces, saber cuántas son en total. Y luego nos dicen, si ingresa un cliente al azar y pide el menú del día, ¿qué probabilidad existe de que escoja ensalada, trucha y helado? ¿Listo? Entonces vamos a hacer el diagrama de árbol. Entonces me voy para otra diapositiva. Recordemos, opciones. Tengo que escoger un primer plato, un segundo plato y un postre. ¿Listo? Tengo que escoger a las tres para armar mi menú. Entonces vamos a armar el menú. Como primer plato, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan Sopa o no? o ensalada. Listo, entonces tengo dos ramas. Una que se va por la sopa y otra que se va. Entonces voy a llamarla S para no escribirla tan larga, sopa. Y otra que se va por la E, ensalada. ¿Listo? Entonces, este es el camino de la sopa, Ensalada. este es el camino de la ensalada. ¿Listo? Entonces, tomé mi primera decisión. Sopa o ensalada. Listo. Entonces, me puedo venir por acá o me puedo venir por acá. Listo. Ahora debo de hacer la segunda decisión. El segundo plato era pasta Pasta, trucha, ¿o qué? ¿Y o pescado? filete. O filete. Ah, filete, sí. Entonces, ya escogí sopa y debo escoger pasta, trucha o filete. O Entonces, filete. tengo estos tres caminos. Y por acá, si escogí ensalada en la primera opción, también tengo los mismos tres caminos. Pasta, trucha o filete. Entonces, si me voy por la sopa, tengo estas tres opciones para el segundo plato. Si me voy por la ensalada, igual tengo estas mismas tres opciones como segundo plato. Listo. Ahora vamos para ¿Y la última postre? opción, postre. ¿Cuántas opciones de postre teníamos? Natilla, café 3. y helado. Helado y helado. Exacto. Entonces, N de natilla, la H del helado y la C del café. Entonces, si escogí sopa y pasta, puedo escoger como postre natilla, helado o café. Si escogí sopa como primer plato y trucha como segundo plato, como postre también puedo escoger natilla, helado o café. Si escogí sopa como primer plato, filete como segundo plato, como postre puedo escoger natilla, helado o café. Ahí voy a tener las mismas tres opciones. Y por la otra ruta, por la de la ensalada, el escenario es exactamente el mismo. ¿Ves? Si escogí pasta de segundo plato, puedo escoger como postre natilla, helado o café. Si escogí trucha como segundo plato, puedo escoger como postre natilla, helado o café. Y si escogimos filete, exactamente lo mismo. Pregunta, ¿cuántas son, Carlos? 18. 18. Lo puedo hacer matemáticamente. Claro. ¿Cuántas opciones tiene el primer plato? 2 por 3 y 2 por 3 daría 6. 2 por 3, Dos 6. opciones. Y 6 Ojo. por 3, 18. El primer plato tiene dos opciones. Listo, Sí. 2. El segundo plato tiene ¿cuántas opciones? 3. 3. Y el tercer plato o el postre tiene ¿cuántas 3. opciones? 3. Sería 2 por 3. 18. 6. 6. 6. Y 6 por 3, Y 6 por 3, 18. 18. O si contamos acá, pues nos da 18 posibles combinaciones. Entonces, acá está el diagrama de árbol y está la respuesta a la pregunta, ¿cuántas combinaciones en total podemos generar? Entonces, se pueden generar 18 combinaciones diferentes. ¿Listo? Entonces, puedo con esos platos armar 18 menús diferentes. 18 menús diferentes. Hay una pregunta, entró un cliente al azar cualquiera
hizo un pedido. ¿Cuál es la probabilidad de que haya pedido sopa, trucha y helado? Me parece que fue eso. No, yo me devuelvo. Sopa, trucha y helado, me parece que decía ya. No, ensalada, trucha y helado. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuántos de estos menús me generan ensalada, trucha y helado? Uno Uno solito, ensalada, trucha y helado. Solo hay una combinación así. ¿De cuántas? de 18. 18. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ese señor Pues escoja ese el plato? 0,05. 1 dividido entre 18. En otras palabras, ¿cuánto, Liz? 0,05. Y en porcentaje es el 5%. 5,5%. 5,5%. Listo, entonces hay una probabilidad del 5% de que el menú que ese cliente escoja sea ensalada, trucha y helado. Listo, es simplemente eso. Breve o alguna duda. ¿Se acordaban del diagrama de árbol? Sí, esa es fácil. Es fácil, ¿cierto? No es tan complicado. Mm-mm. Usted puede calcular la probabilidad directamente aquí. Usted aquí, por ejemplo, puede decir, yo estoy parado aquí. ¿Cuál es la probabilidad de escoger sopa? Si solo tengo sopa y ensalada. Una. 50%. 50%, exacto. Un medio y un medio, o 50% y 50%. Si estoy parado acá, ¿cuál es la probabilidad de escoger pasta? 1 sobre 3. 33,33%. 33,3. Exacto, Eso sí. 33,33%. La probabilidad de escoger trucha, 33,33%. La probabilidad de escoger filete, 33,33%. Y los mismos porcentajes quedarían acá, Ujú. si estoy parado en E. Si estoy parado en la P, de pasta, ¿cuál es la probabilidad de Igual. escoger acá? Entonces lo mismo, 33,33%. En otras palabras, acá puedo poner un medio, un tercio y un tercio. Y si yo quiero saber cuál es la probabilidad de escoger sopa, pasta y natilla, entonces cojo un medio, lo multiplico por un tercio y lo multiplico por un tercio. Me va a dar 1 por 1 por 1 en el numerador, queda 1, y en el denominador 2 por 3 queda 6, por 3 queda 18, 1 sobre 18, que fue lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, para verlo de otra manera, ¿listo? Si lo quisieran sacar así también se puede hacer. Entonces, ese diagrama de árbol pues no tiene mucho dilema. Listo, miremos, a ver cuánto me queda acá. Bueno, todavía me quedan 15 minuticos. Vamos a mirar este y creo que después viene el de la tabla, que es el que necesito. No, este de las bolas, ese es fácil. 3 monedas. Esto es con un diagrama de árbol. Profe, ¿y si nos tiene fácil el parcial? Sí, es esto mismo. El diagrama de árbol es este, esperen yo miro, necesito es el de la última, esta de acá, esta es la, hagamos este y después me devuelvo. Hagamos este y luego me devuelvo para que miremos otro que todavía tenemos 15 minutos. Me interesa que este me alcance el tiempo para que lo mire. Entonces acá este problema dice, a una cena acuden 28 hombres y 32 mujeres. ¿Listo? Hay una cena. Llegaron 28 hombres y 32 mujeres. De postre, seguimos con los postres, han dado flan y torta. Entonces acá dice, han comido flan 16 hombres y 20 mujeres. El resto comieron torta. Listo, en esa cena, todos comieron postre. Habían dos opciones de postre. Uno era flan y otro era torta. Nos dicen que 16 hombres comieron flan y 20 mujeres comieron flan. El resto comieron torta. 24 comieron torta. Ya ustedes van sacando ahí sus cuentas, ¿listo? Si elegimos al azar uno de los comensales, calcular la probabilidad de que sea un hombre. Calcular la probabilidad de que haya comido torta, hombre o mujer, no importa. Calcular la probabilidad de que sea un hombre y haya comido flan. Entonces, me voy a ir a un escenario distinto a a los que hemos visto, para organizar lo que dice acá y poder responderlo incluso sin hacer operaciones matemáticas, pues aplicando las fórmulas de probabilidad. Entonces, esta vez voy a construir este cuadro. Ya voy a usar una tabla, ¿listo? Vamos a usar una tabla. Y la información que está acá, la voy a organizar aquí. Entonces, tengo dos categorías de personas, hombres y mujeres. Y tengo dos categorías de postres,
flan y torta. ¿Listo? Voy a organizar la información que está aquí en esta tabla. Entonces, me voy a salir de acá y voy a ir al editor para que lo vamos llenando entre todos. Yo les voy preguntando y ustedes me van diciendo para ir completando la tabla, según lo que dice el enunciado. ¿Listo? Me confirman si ya ven el editor de PowerPoint. Sí, ya. Listo. Entonces, primera pregunta. ¿Cuántos hombres en total acudieron a la cena? 28. Listo. Entonces voy a poner un 28 acá. Segunda pregunta. ¿Cuántas mujeres en total fueron a la cena? 32. 42. Listo. Tercera pregunta. ¿Cuántos hombres comieron como postre flan? 16. ¿Dónde pongo ese 16? De ¿Dónde nombres dice como flan? flan. Acá. Listo. 16. Tercera pregunta. ¿Cuántas mujeres comieron flan de postre? 20. Ya no hay más información en el problema, no hay más números. Pregunto, según estos datos, ¿cuántos hombres comieron torta? 12. 12. Muy bien. Según estos datos, ¿cuántas 12. mujeres comieron torta? 12 también. 12 también. ¿Cuántas personas en total comieron flan? 36. ¿Cuántas personas en total comieron torta? 24. 24. ¿Cuántas personas asistieron a la cena? 60. Si yo sumo así, o si sumo así, me tiene que dar lo mismo. Lo ¿Listo? mismo. 60 personas. Ahora sí me devuelvo. Si elegimos a una de las personas que están en esa cena al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? ¿Cuántos hombres hay? 28. 28. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? 1 sobre 28. ¿Cuántos? 1 sobre 28. No, señor. Estamos hablando del total de las personas. Si escogemos uno al azar de todos los que fueron. 28 sobre 60. Exacto. 28 Hay sobre 20, 60. hay 46. 28. 0,016. 0,46. Al fin, ¿qué? ¿Cuánto da 28 y 2 de 60? No. Ah, 0,46. ¿cuánto? 28, no, pues que 60. No. 28 dividido entre 60, ¿no es? 60, sí. Ah, Hay 0,46. 28 hombres de... 0,46, sí, sí, sí. Ah, pilas pues. Hay 28 hombres de 60 personas. Entonces, hay 28 que pueden ser hombres. Entonces, yo puedo, del que coja, Entonces, yo puedo... 46,6. Entonces, 46. 0,466666. Sigue ahí. Sí. Listo. Entonces, Sí, sí. pongámosle acá los infinitos. Listo. Entonces, si lo llevo a porcentaje, voy a bajarle aquí un poquitico el tamaño de la letra. Listo. Entonces, si lo llevamos a porcentaje, entonces eso representa el 46%. 46,6%. 67%. Listo. Entonces, respuesta. Si seleccionamos una persona al azar, hay una probabilidad del 46,67% de que sea hombre. De una vez, ¿cuál sería la probabilidad de que fuera mujer? 32 sobre 60. Ajá. Eso nos da 0,53. Lo que le falta a este para llegar a Sí, 100. ajá. Lo que le falta a este para llegar a 100. 53, si manejo dos 53,33. si manejo dos decimales, entonces 53,33. Listo. Ujú. Lo que le faltaría a este para llegar a 100, listo. O 32 dividido entre 60 es lo mismo. Listo. Entonces, primera respuesta ahí, listo. Segunda, que haya comido torta. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona que escogimos haya comido torta de postre? ¿Cuántas 16 sobre 60. ¿Cuántas 24. personas comieron torta? 24. 24. 24, exacto. 24 comieron torta. 0,4. 0,4, exacto. 40%, profe. 0,4 Ujú. exacto. Listo, entonces, Sí, exacto, exacto. entonces acá es el 40%. Entonces, si escogemos una persona al azar, de todos los que fueron a la cena, el 40%, hay una probabilidad del 40% de que haya comido de postre torta. Pregunta, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya comido flan? Pero sea hombre. No, nada, no importa. Aquí no dice si es hombre o mujer. Ah,
¿Qué Ah, probabilidad? pero Ojo, acá no la dice si es 3, la hombre o 6. mujer. No, La C sí. me estoy inventando otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que haya comido flan? 60%. 60%. 60%, lo que le falta a esto para llegar a 100, porque solamente habían dos opciones de postres. Entonces, lo que le falta a esto para llegar a 100. Entonces, 36 dividido entre 60, o simplemente a 100 le quito 40 y me da el 60%. Y listo. Ahora sí, listo. Usted sabe que va a hacer la tercera. ¿Cuál es la probabilidad? Ojo, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre y haya comido flan? ¿Cuántos hombres 16 comieron dividido flan? entre 36, ¿cierto? No, señora. O entre 36, 60. Entre 60. 60, claro. Bueno, entonces 0,2666. Eso, ojo. Que sea hombre y haya comido flan. Entonces, este cuadrito de acá, vea. Y seguimos escogiendo uno al azar de todo este grupo. Ah, Es muy bueno. diferente si a uno le preguntan, si es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que haya comido flan? Ahí sí sería 16 entre 28, porque hay 28 Ay, ahí hombres. dice eso. Sea hombre y No, haya comido flan. ojo, sea hombre y haya comido flan. Entonces, se tienen que dar las dos, de que sea hombre y haya comido flan. Es muy diferente si yo digo, si la persona que escogí es un hombre, ya estoy diciendo que es un hombre. No que sea un hombre, sino que la persona que escogí es un hombre, haya comido flan. Ahí es muy diferente. Ojo con lo que estoy preguntando. Si yo digo, de ese grupo, escogimos a una persona y es un hombre, esa persona que ya escogí es un hombre, ya estoy dando por sentado que fue hombre y haya comido flan, que haya tomado como postre flan. Entonces ahí sí, listo, solamente habían 28. Pero aquí me estaban dando las dos cosas al mismo tiempo. De que de los 60, el que yo haya seleccionado sea hombre y haya comido flan, que se cumplan las dos al mismo tiempo. En el otro escenario ya no se tiene que cumplir que sea hombre, porque ya estoy diciendo que es hombre, o sea que ya fue. No tengo que decir que tengo que escogerlo, ya sé que fue un hombre. Ah, bueno. Entonces, en este escenario se tiene que cumplir, primero que sea hombre y segundo que haya comido flan. Entonces, primero que sea hombre y segundo que haya comido flan. Depende de todos los que habían en esa fiesta. Entonces, 16 hombres comieron flan. Entonces, primero que se cumpla, que sea hombre y que haya comido flan. Entonces, 16 personas son hombre y comieron flan de esas 60. ¿Cuánto da 16 dividido entre 60? 0,26666. 0,26666, en otras palabras, el 6. 26,67%. Entonces, respuesta. Si seleccionamos a una persona al azar de ese grupo, hay una probabilidad o existe una probabilidad del 26,67% de que sea hombre y haya comido flan. Sería la respuesta en ese caso o en ese ejercicio. ¿Listo? Bueno, no alcancé para más, bueno, pero hicimos esto. Pues miren que, o con una tabla, si lo puedo ver con una tabla, más fácil de organizar, o con un diagrama de árbol, si lo puedo hacer con un diagrama de árbol, más fácil de organizar, o con un gráfico circular, si lo puedo ver más fácil con un gráfico circular, para organizar la información. Alcanzamos a mirar en estos 3 minutos esta. Lanzamos al aire una moneda 3 veces seguidas. Calcular la probabilidad de sacar 3 sellos. Entonces, acá me ayudo con el diagrama de árbol. Primer lanzamiento, cara o sello. Segundo lanzamiento, cara o sello. Tercer lanzamiento, cara o sello, porque no hay más opciones. ¿Cuántas opciones hay? 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2 por 2? 8. Hay 8 posibles resultados. Entonces, probabilidad de sacar sello, sello, sello. 1 entre... ¿1 entre cuánto? 1 entre 8. Para sacar sello, 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 porque solamente hay una combinación que me da esa, 1 entre 8. ¿Cuánto da 1 entre 8? 0,125. 0,125. Llevado a porcentajes, esto es igual a 12,5. 12,5%. Listo. Voy a bajarle aquí un poquito el tamaño para que me quepa. Listo, 12,5. Listo. Segunda pregunta. Probabilidad de sacar dos caras. Ay, ¿cuándo me fui? 2 caras y un sello. ¿Cuántos de los resultados pueden generar 2 caras y un sello?
Miremoslo. Cara, cara, sello. Esta es una, ¿cierto? Hay dos caras y un sello. Cara, Dos. sello y cara. Cara, sello y Ah, cara. cuatro, Acá hay entonces. otra, dos. Llevo dos. Ahora, sello, cara y cara. 3 y 4. No, solo hay tres. Ya no hay No, más. y la abajo. Ah, sí, porque abajo Dos sello, caras y sello. un Ah, sello, sí. Dos caras y un sello. Entonces, dos caras y un entonces sello. 3. Exacto. 3 de 8. ¿Cuánto da 3 3 dividido entre entre 8. 8? 0,375. 375. En otras palabras, el 37,5%. 37,5. Profe, Dígame, Carlos, apenas estoy confundido un poquito, no son 4. ¿por qué 4? Dos No, caras y un sello. Sí, 2 caras y un sello, y arriba hay 2, entonces abajo también debe haber 2. No, señor. no, Porque porque mire que acá, abajo dice ah, sello, sello y ojo, cara o sello. Carlos, Entonces serían. ojo, acá en la primera tengo cara. Ah, sí, Entonces, son 3. acá tengo en la primera sello, entonces es diferente. Sí, ¿Sí? Por aquí solo hay una combinación que me genera dos caras, que es esta. Sello, cara, cara. Ya las demás va a ser sello, sello dos veces. ¿Listo? sí. Entonces, nada, solo hay una acá y aquí sí hay dos. Que es esta o que es esta. ¿Listo? ¿Ya la veo, Carlos? Sí, señor. Listo. Entonces, hay una probabilidad del 37,5% de sacar dos caras y un sello. No importa el orden. Dos caras y un sello. No importa el orden. ¿Listo? Bueno. Y listo, siendo las 11:30, pues vamos a darle espacio para que hagan el parcial. Entonces, el parcial está sencillo. Hay que hacer un diagrama de árbol y hay que hacer un espacio muestral. Bueno, pues con el diagrama de árbol sacan el espacio muestral, ¿no? Por ejemplo, aquí, el espacio muestral, primera combinación, cara, cara, cara. Segunda combinación, cara, cara, sello. Tercera combinación, cara, sello, cara. Cuarta combinación, cara, sello, sello. Quinta combinación, sello, cara, cara. Sexta combinación, sello, cara, sello. Séptima combinación, sello, sello, cara. Y octava combinación, sello, sello, sello. ¿Ves? Si tienen el diagrama de árbol, acá las combinaciones es bastante sencillo. Otra es calcular una probabilidad sencillita y otra es muy similar al de las bolitas que hicimos ahí. Entonces, ya les comparto esta ¿Cuáles presentación. bolitas, profe? El La del de- cuadro, con El de las bolitas. bolitas, eso, el de los tornillos. Es muy similar a eso. Ya. Entonces, es parecido a esto. Ya les comparto esta presentación que está en plataforma, pero que ya las mando porque no está resuelta. En la plataforma no está Eso resuelta. sí, resuelto. Ya les comparto esta resuelta por el grupo para que la tengan como apoyo y ya les habilito el parcial en la plataforma para que lo puedan resolver. Profe. Bueno, dígame, Andrés. Me vuelve a ingresar al grupo, es que recuerda que yo me salí. Ah, verdad, a mí me olvidó ingresarlo. Ya vuelve lo ingreso, Andrés. La plataforma está hasta la 1:30, se las va a dejar abierta hasta las 2 para que puedan subir. Rayan en hojitas, con el Bueno. escáner toman el archivo, ojo, le colocan el nombre de ustedes al parcial y lo suben a la plataforma. La va a dejar abierta hasta las 2, ¿listo? Para Lo que la hacemos puedan subir. así en el cuaderno, profe. Sí, háganlo en hojas para que no tengan que ponerse a molestar en PowerPoint ni nada de eso. O ustedes verán si quieren Ah, escribirlo en bueno. PowerPoint. Pero si lo hacen en PowerPoint, entonces lo guardan como PDF. Se vienen acá archivo, guardar como y le dicen guardar acá en tipo de archivo como PDF. Sí. ¿Listo? Porque solo está habilitado para subir documentos PDF. ¿Listo? Entonces lo guardan como PDF si lo quieren Bueno. hacer en PowerPoint y me lo mandan ahí. Ya ustedes verán. Como quieran, no hay ningún problema. Listo. Listo, entonces ya les voy a Y ya, guardar, esto es ya les todo. voy a avanzar, sí, por hoy ya aquí terminaríamos, ya les comparto entonces por el grupo la presentación y ya, y ya les habilito. ¿Cuántas Dígame. preguntas son? ¿Cuántas preguntas son? Creo que son 3 o 4, pero yo miro nuevamente, ya me olvidó cuántas fue que les puse. Porque Pero yo si vuelvo a no, mirar. porque eso, para que nos dé tiempo, porque ¿por qué le pregunto? Porque es que, al igual que varios compañeros, estamos teniendo inconvenientes con el servicio de internet. En este momento estoy conectado directamente desde mi teléfono con datos. Sí. Entonces, por eso estoy preguntando cuántas preguntas, porque me haría desplazar a un sitio. Nada, no, pues porque, como le digo, igual el internet lo necesitan. Ya para que descarguen el parcial, pues es un archivo, PDF. Son 4 preguntas. Ya para que descarguen el parcial y al final para subirlo a la plataforma. Ahí es lo único que necesitarían internet, de resto no necesitan nada más. Ya les comparto el parcial, en la plataforma ya lo activo
y ya les comparto el archivo este que acabamos de hacer para que lo puedan tener como guía y para resolver. Son 4 punticos. Bueno, Entonces, bueno. Gracias, profe. Dejo la plataforma abierta hasta las Profe, cualquier cosa le podemos preguntar. Sí, escriben, no hay problema. Ustedes saben que yo estoy ahí. Bueno. Profe, qué pena, Dígame. como entré un poco tarde, usted ya tomó asistencia, ¿no? Sí, yo ya, tranquilo que ya lo vi aquí, fresco. No me preocupe, bueno, aquí en la grabación queda ahí en la lista de los que estuvieron presentes. Entonces vamos a parar aquí la grabación, vamos a cerrar aquí la